Hola camaradas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a abordar un video muy ansiado, muy esperado. Desde hace tiempo lo quería abordar, pero en su día no me sentía preparado porque quería saber hasta dónde iba a llegar el conflicto ucraniano. Y ese es el tema que nos toca el día de hoy. ¿Qué pienso del conflicto ucraniano? ¿Sí? ¿Y qué consejo les debo dar frente a esta situación? Porque esto ha generado una especie de confrontamiento en muchos grupos nacionalistas, ¿viendo? Grupos blancos, paneuropeos, hasta en América hispana he notado esa dualidad, ese conflicto. Imagínense hasta dónde ha llegado esto. Y les voy a decir aquí ahora que es una soberana estupidez, así les digo. Esto no tenía que andar dividiendo a nadie, así se lo digo. Tuvimos que ser más analíticos frente a este conflicto, no andar mordiendo lo primero que vimos, porque eso sí es suicida, sí es estúpido. Y les voy a explicar a continuación el por qué. Miren, cuando vean conflictos como este, especialmente dentro de Europa, hay que tener cuidado de andar haciendo como cancheo. O sea, ¿a qué me refiero? Hermano, esto no es un partido de fútbol, ¿sí? No es un partido de fútbol. Que si Ucrania, que si Rusia, que si quién mata más. ¿Cómo es esto? Son países hermanos, pendejos. No deberían estarse matando en primer lugar, a sabiendas del tremendo problema demográfico que hay en Europa y la invasión que están viviendo. O sea, no debió darse un conflicto así en primer lugar. Y si se iba a dar, carajo, siquiera para combatir musulmanes o algo así, ¿no? Que ya Europa se levantara de una puta vez y dejara la pasividad de mierda que está teniendo últimamente Europa. Bueno, por desgracia no fue así. Fue entre hermanos europeos el conflicto. Qué mierda, ¿no? Y vamos a abordar la primera situación, los antecedentes de este conflicto, la Unión Soviética, la disolución de la Unión Soviética. La disolución de la URSS, señores, dejó una serie de conflictos inevitables. Algunos, no todos. Diría, bueno, está lo del Nagorno-Karabaj en Armenia, ¿verdad? La situación también de las guerras chechenas, las guerras yugoslavas y la guerra en Bosnia, o sea, fue un desastres continuos. ¿No? Y siempre tenían ese carácter racial algunas de las guerras que se gestaron después de la disolución de la Unión Soviética. Geopolíticas también, ¿no? Y no se puede negar el nacionalismo, el patriotismo contra la OTAN y sus demonios liberales. Pero la pregunta ¿es comparable el conflicto de las guerras yugoslavas con el ucraniano actualmente? Pueden haber reminiscencias, pero no. Si quieren aquel conflicto se enfrentaban a la OTAN, al sistema demoliberal, y se enfrentaban a musulmanes. Vaya, diríamos que había un verdadero opuesto. En Ucrania y Rusia no hay un verdadero opuesto. Es literalmente matar a tus hermanos, literalmente masacrarte con gente que hasta habla casi de todo el tiempo, la mayoría del tiempo hablan tu misma lengua. La mayoría de los ucranianos habla ruso, señores. Y muchos rusos terminan hablando ucraniano. De hecho, hay una gran población ucraniana en Rusia y viceversa. O sea, es una insensatez, diría yo, este tipo de conflictos. Pero sí tiene secuelas de la Unión Soviética. Vamos a ver, aquí tengo un pequeño listado, digamos, de los paralelismos, o mejor dicho, un listado de lo que es este conflicto, para que se entienda. A ver. Tenemos los antecedentes de la Unión Soviética, ¿verdad? Las disoluciones, las guerras, las confrontaciones. Miren, después de la Unión Soviética, obviamente Ucrania tenía rencillas con Rusia, ¿sí? Ya las habían. Hubo una serie de antecedentes, diría yo, ya entre el finales de los 90, como también una revolución naranja, creo que se llama una mierda que pasó entre el 2005 y 2006 en Ucrania, que eran protestas en parte antirrusas, anti-injerencia rusa. Luego tenemos el otro factor, Occidente y sus ONGs. Esto es importante. Las ONGs fueron el principal factor del conflicto ucraniano en el 2014. Las ONGs fueron las que fueron lavando, podría ser, el cerebro de los ucranianos, fueron los que fueron influyendo en las trifulcas y rencillas. Por no decir de que si tienen dudas de que cuánto han influido las ONGs en Ucrania, hoy, en este 2021, que tiene nacionalistas y nazis ucranianos, hay marchas del orgullo gay. ¿Sí? Así como lo escucharon, marchas del orgullo gay en plena capital ucraniana. O sea, Kiev es tan progresista y multicultural como muchas ciudades europeas. No niveles de otras, pero va por ese camino. Y eso es grave, caballero, muy, muy grave. Y desde hace años se estaba dando esto. Incluso todavía bajo influencia rusa. O sea, Ucrania estaba liberalizándose y eso sí era peligroso. Saben lo que implica, ¿no? Aparte que saben que yo odio el liberalismo.
Bueno, las ONG fungieron un papel importante en esto, y si todavía creen que exagero en lo que digo, ¿saben qué fue lo primero que hizo Putin cuando se dio este conflicto? Prohibió las ONGs en Rusia. Dio un decreto donde prohibía las ONGs en Rusia. Y con el tiempo hasta prohibieron sectas como los testigos de Jehová. Y esas cosas no son casualidades, señores. No, no son casualidades. Rusia para ese punto ya no estaba para aceptar las ideas demoliberales de Occidente. Pero eso sí, el partido de Putin y el gobierno actual de Putin son liberales, ¿sí? Pero tienen matices conservadores por la misma idiosincrasia y la herencia soviética que hay. Misma idiosincrasia Rusia y herencia soviética. Por eso hay aspectos conservadores, diría yo, y antiliberales en la mayoría del tiempo. Pero el gobierno de Putin es liberal a la larga. O sea, no hay que ser tan tontos para creer que esto, ay, sí, Rusia comunista se está enfrentando al occidente liberal, democrático, y esta tiranía. No, 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 caigamos en esas pendejadas, dejen de andar canchando, amigo, esto no es un partido de fútbol, ¿sí? Esto hay que analizarlo más sobrio, más frío, no seamos tan estúpidos, cabezas de huevo, ¿sí? Bueno, como les decía, las ONGs alimentaron rencillas en Ucrania y los utilizaron muy bien, la verdad. Por eso Putin las prohibió después las ONG. En Rusia está prohibida la idea de la ONG. O si van a haber ONG, van a ser de mandato ruso, o van a tener que someterse a la exploración y directamente sumisión del gobierno ruso. Pero no van a ver las ONG como en América Latina o en Ucrania, como homosexualizantes, proaborteras, ¿me entiendes? Libertinaje, consumo de drogas, toda mierda. Las rencillas entre rusos y ucranianos es interesante abordar porque incluso hay una película llamada, ojo, no es que la película trate de eso, pero se llama Hermano, Brat, de 1997. Déjenme ver cómo se llama el director, porque creo que aquí tengo el nombre. Es importante este detalle. Alexei Balabanov, así se llama el director. Y el director en esta película de 1997 ya dejaba claro que en Brat 2 pasa esto, en la segunda parte de la película. Recomiendo las películas, por cierto, las recomiendo mucho. Ya el director dejaba claro que había rencillas entre rusos y ucranianos. Hay un par de escenas donde eso se ve. Una película del 97, ¿verdad? Recién disuelta la Unión Soviética. Ya habían rencillas, discrepancias, o sea, no es que yo no esté informado de la idiosincrasia ucraniana y la idiosincrasia rusa, ¿sí? Porque Ucrania en cierta medida se ve como otra cultura, porque en realidad tiene otra cultura. Manejan otro idioma, obviamente. Sí, se sienten en parte diferentes, pero la historia de Rusia y Ucrania es la misma, no están separadas, y eso hay que entenderlo. Como la historia de las Españas, o sea, Hispanoamérica con España, es la misma historia, o sea, lengua, idiosincrasia. No estoy diciendo que españoles y latinoamericanos seamos idénticamente biológicamente iguales, pero sí tenemos ese estrato de hermano mayor y menor. El caso ucraniano y ruso, estamos hablando de gente biológicamente igual, idioma, historia parecido. O sea, ponerlos a confrontarse es hablar de suicidios. Pero sí, hay una idiosincrasia diferente. Indagar un tema importante aquí es el holodomor. Y es importante para entender por qué viene este conflicto. No en sí el conflicto, sino dónde vienen las rencillas, el holodomor es algo importante de entender. En Ucrania, te lo digo desde ahorita, en Ucrania está prohibido indagar las figuras que cometieron el holodomor, ¿sí? Está prohibido, muy, muy prohibido en Ucrania. Puedes decir que fue el Kremlin, puedes decir que fue Stalin, puedes decir que fueron los nazis incluso, pero vos no puedes decir que habían judíos en el holodomor, vos no puedes decir eso. En Ucrania está prohibido investigar quiénes son los autores intelectuales del Holodomor. Puedes decir que fue el Ejército Rojo, puedes decir que fue la NKVD, puedes decir que fue Rusia, puedes decir que fue Bielorrusia, que fue Kazajstán. Bueno, el Holodomor lo vivieron hasta Bielorrusia, Rusia y Kazajstán, de paso. O sea, el Holodomor no fue algo solo exclusivo de Ucrania, ¿sí? Pero obviamente el horror se quedó en Ucrania y fue una especie de reemplazo del tipo, no lo dudo. Una forma de destruir el nacionalismo ucraniano o el rechazo ucraniano a las políticas eh, ¿cómo es la palabra? Las políticas colectivizantes de Stalin, que sí fueron una tragedia en realidad, estuvieron muy mal ejecutadas, o ese fue el propósito en realidad. Pero el Holodomor jugó un papel importante y esto es una palabra que quiero emplear aquí, que quiero que todo el mundo se acuerde con esta palabra. Ucrania quiere hacer un corte severo con el pasado. Repito, Ucrania quiere hacer un corte severo con el pasado, quiere desentenderse ya de su pasado soviético, no quiere saber nada de él. Esto es importante,
porque para Ucrania son más los pensamientos negativos sobre la Unión Soviética que los positivos, ¿sí? Pese a que Ucrania, después de la disolución de la Unión Soviética, quedó con una economía muy higiénica, la verdad, buena infraestructura y una buena industria, fabrican armas, tanques y todo. No a la altura de los rusos ni de los países de Occidente, pero ya quisiera yo en América Latina haber quedado así, ¿no? De bien parado, realmente. Ahora que la clase política de Ucrania sean corruptos y judíos directamente, obviamente no vas a avanzar mucho estando así. Esto es importante, como lo dije, un corte severo con el pasado y el gobierno de Putin glorifica mucho, pese a que es un Estado liberal, pero culturalmente hablando exalta mucho las figuras del pasado soviético para aferrar esa nostalgia y exaltar un nuevo orgullo nacional en Rusia. Si dudan de esto, miren los videos del periodista argentino-ruso, Nicolás Kazantziow, que explica mucho del putinismo. Dice que el estado actual de Putin es neosoviético, en parte sí y no. Es un estado liberal, pero exalta la figura soviética como una forma ¿me entiendes?, de acoplamiento cultural para mantener la unidad en Rusia, ¿me entiendes? Porque decirle a un checheno, a un tártaro, que son rusos, es mentira, no se la creen. O sea, usar el pasado soviético es más fácil para aglomerar. El caso de Crimea. El caso de Crimea. Crimea es el factor por el que se dio en parte esta guerra, ¿no? Este conflicto. Crimea siempre ha sido rusa y estoy citando, ¿no?, una vez más al periodista argentino-ruso Nicolás Kazantziow, pero él hace un paréntesis, o sea, una separación. Sí, Crimea siempre ha sido rusa, explica él, pero no aplaude lo que está haciendo Vladimir Putin de haber tirado un arpón, o sea, como desangrar a Ucrania y hacer esos separatismos, que voy a hablar de eso más adelante, pero es que es cierto. Crimea siempre ha sido rusa, un montón de guerras lo respaldan, enfrentarse a los británicos, a los tártaros, a los otomanos, o sea, hay sangre rusa vertida en Crimea, o sea, así es la explicación más sencilla para entender esto. No, no es ucraniana, Crimea, así de sencillo, no es ucraniana. Y Ucrania no pierde ni gana nada en realidad con Crimea. Crimea solo fue un acto de borrachera de Khrushchev en los años 50 y les entregó ese pedazo de tierra, ¿sí? Crimea le perteneció a Ucrania en los años 50, señores, hace poco, no algo de hace siglos, hace poco. Entonces, no, originalmente siempre ha sido rusa esa zona. De por sí la etnia que habita ahí es 95% rusa. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Que nos estamos perdiendo. O sea, directamente es así. No vale la pena irse a una guerra por algo que nunca fue tuyo. Sí, sí, de sencillo. Ahora, después voy a hablar del conflicto, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? Las revueltas del 2014. Bueno, las rencillas, las ONGs, el dinero de Barack Obama incluyendo en esa zona. ¿Y con qué punto fue todo esto? Bueno, literalmente Barack Obama no quería y el Estado sionista gringo, Putin estaba interfiriendo mucho en el asunto sirio, ¿sí? Él mandaba ayudas a Assad muy abiertamente y había que distraer al gobierno ruso con un conflicto. Bueno, hay que llevarlo a las puertas de Rusia. El conflicto ucraniano fue muy útil, aunque ya hay geopolíticos que hablan de que ahí va a haber una disgregación en Ucrania o que Ucrania sería utilizada contra Rusia en un futuro. Porque la idea es que no pueden tener a Rusia unida, eso es peligroso para el establishment anglosajón, ¿sí? O sea, deben irla desintegrando. Balcanizar, pues. Balcanizar es útil para todos los bandos, señores. ¿Sí? Para todos los bandos enemigos, obviamente. Para ellos es útil balcanizar. Entonces, ¿qué hizo Putin? ¿Con qué contestó? Pues balcanizando Ucrania, partiéndole un pedazo, un arponazo, diría yo, para mantener a los ucranianos aferrados. ¿Vale? Mejor dicho, hay un sector ruso que habita en Ucrania, ucranianos que se identifican más con Rusia, y dijeron a irse a la guerra, ¿verdad? Desgraciadamente, a combatir nacionalistas ucranianos, o sea, gente que se identifica étnicamente con Rusia, se fue a matar con gente nacionalista de Ucrania. O sea, ¿quién pierde aquí? Nosotros. Aquí no me digan que estamos ganando un bando bueno y todo eso. No seamos tan estúpidos. No seamos estúpidos. Aquí pierden los nacionalistas, aquí pierden las identidades, aquí pierden los propios europeos. Aquí no está ganando nadie salvo los judíos. En el Kremlin hay judíos, señores. En Kiev, el gobierno de Kiev, son judíos también. Poroshenko fue judío, que es el que ganó las elecciones después del golpe de Estado en Ucrania. Y el que lo sustituye actualmente, ya les digo el nombre, que miren, ese caso es bien, bien curioso, el del actual presidente de Ucrania. ¿Cómo es que se llama este hijo de... Ajá, Volodymyr Zelensky, o Zelensky le dicen a algunos, solo Zelensky, vaya.
Zelensky, les voy a recordar el caso, miren qué curioso el caso de Zelensky. Zelensky era un youtuber. ¿Qué? ¿Creíste que era un empresario, un super político que llevaba años en Ucrania? No, era un youtuber que tenía un programa que su canal consistía en que él era